mi nombre es Rita Rubí Salgado Antunes y el día de hoy vamos a hablar de la problemática acerca de la educación rural e indígena en México. La educación rural e indígena se ve afectada por las diferentes problemáticas que suceden a lo largo del camino. Sabemos que una institución de este tipo requiere de una amplia capacitación para los docentes, ya que de lo contrario causará gran deserción escolar de alumnos como de docentes. Hay dos problemáticas en la que nos enfocaremos, que es básicamente la problemática de la falta de infraestructura y de los servicios básicos que debería de tener una institución, y también de el problema que existe para los docentes en desempeñar su labor sin dominar la lengua de los alumnos. Consideramos que toda esta problemática parte a partir de la mala administración de las autoridades, ya que en las escuelas rurales e indígenas existe una gran división social y una gran desigualdad académica, y también existe un gran problema de infraestructura. Sin la infraestructura adecuada no se puede dar pie a una educación adecuada. A ello se ha buscado impactar en aspectos como la infraestructura, la organización escolar, los métodos pedagógicos, los materiales educativos, la idoneidad de los docentes y directivos que partan hacia una mejora de la institución educativa y del aprendizaje en los estudiantes. Consideramos que la capacitación docente será primordial para la mejora de una escuela de este tipo y para que una escuela de este tipo progrese en cuestión de aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abril Loredo. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que está sucediendo dentro de la problemática que existe en la educación indígena. Uno de los principales factores que nosotros escogimos como problemática es la preparación docente. Esto recae en el docente específicamente, ya que, como sabemos, la educación indígena es hablar sobre el analfabetismo que hoy en día se vive, no solamente en este tipo de zonas, sino alrededor del mundo, ya que muchas veces estas zonas son zonas rurales o zonas de bajos recursos. Asimismo, en las regiones indígenas se manejan altas cifras de analfabetismo, deserción, desigualdad y poca cobertura educativa, haciéndolo uno de los problemas principales que presenta esta situación en la preparación docente. En otras palabras, la calidad docente a través del desempeño de los alumnos. Si el alumno realmente no aprende, es porque algo está pasando y es una de las problemáticas que debe solucionar el docente para así poder llevar a cabo este tipo de preparación. A pesar de que el factor lingüístico también es una delimitante, ya que muchas veces el docente no logra tener una comunicación correcta, ya que en este tipo de zonas, en este tipo de contextos, las personas no hablan idiomas o lenguajes universales como podría ser el español, el inglés. Al contrario, hablan dialectos. Entonces, si el docente no está preparado ni capacitado de manera lingüística, no tiene ese aspecto para comunicarse. Por eso también la preparación conlleva un mayor impacto ante este tipo de propuestas. Cuando se lo proponen a un docente, es necesario tener una preparación adecuada antes de poderlo poner dentro de este tipo de contextos. Asimismo, es decir, la educación en pueblos indígenas exige más que solo educación, puesto que se incrementa la calidad como docente, tanto como personal y tanto como laboral, ya que este tipo de contextos, como ya lo había mencionado, exigen más allá de solamente ser un docente. En las escuelas urbanas, uno de cada 10 maestros pasan al menos 3 horas ayudando a los alumnos fuera de clase. En las escuelas rurales, 3 de cada 10 maestros, y en las escuelas indígenas, 5 de cada 10 maestros. Esto quiere decir que la labor docente no termina en la escuela dentro de una comunidad indígena. Continúa también afectando su vida social en cuestión de tiempo, lugar, distancia y desgaste
personal, entre otras características. ¿A qué nos referimos con esto? Es que el docente puede pasar más tiempo al término de su clase, puede invertir tiempo en llegar a la comunidad. No sé, si el docente tiene que estar a las 7 de la mañana y el contexto, el ambiente donde se encuentra, se localiza la escuela, es de largas distancias, entonces tendría que invertir un tiempo largo o corto en llegar también a lo que sería la institución. Y un desgaste personal también, porque necesitaría estar en constante actualización dentro de las estrategias y probablemente proponiendo una estrategia de manera individual para cada alumno, porque es cierto que en este tipo de contextos el nivelar a un alumno es difícil, ya que no todos cuentan con las mismas características de aprendizaje. Unos están más atrasados que otros más adelantados, que es muy poco común, pero al final de cuentas no tienen una misma formación, ya que esta formación también se ve afectada desde el punto de vista no solamente educativo, sino también social, parte desde lo que sería su familia. Entonces también debemos de enfocarnos a que el docente debe estar realmente preparado, realmente tener esa visión y esa consideración, y al momento de aceptar este reto saber que no solamente es involucrar su vida como docente, sino también su vida social. Entonces ese sería otro punto, otra característica que tiene esta problemática desde el problema principal. Llegar a las comunidades requiere tiempo, distancia, puntualidad. Las condiciones del clima a veces no favorecen. Es importante mencionar que la infraestructura no es la correcta, pero solo esos son detalles de la gran problemática que se vive muy en segundo plano. La revaloración de los procesos como docentes también se ve afectada, ya que se debe mantener en constante actualización, especificando las necesidades del niño, partiendo no solo del contexto escolar, sino también del contexto social. Aquí, como lo acabo de mencionar, un claro ejemplo es que el docente a veces no puede comunicarse como lo comentamos desde un principio, por la forma lingüística que pudiera contener estas variantes, y por ello mismo debe capacitarse. El docente se ve un poco afectado en esa parte, en la manera de enseñanza, porque es como si aprendieran de nuevo el lenguaje de la comunicación para poder llevar a cabo este proceso. También recae que la responsabilidad es absolutamente del docente, ya que él es el medio por el cual el niño va a aprender y desarrollar nuevas habilidades. Es por ello que debe de estar realmente preparado y adecuado a lo que serían las necesidades del alumno, partiendo de un ambiente de aprendizaje. Pero más allá de solamente ver esto, le va a exigir un extra para lograr un cambio. Es por eso que todo docente debe ser realmente consciente que no solo va a impartir una clase o un contenido, sino que va a impactar en la vida de lo que sería el alumno o de lo que sería la persona que está relacionada a este proceso. Entonces, algunas de las características que debe tener un docente como exigencia dentro de la enseñanza en un contexto indígena, referente a la consideración que nosotros vimos desde el punto de vista de la problemática, es que debe tener una capacitación continua, pero desde las necesidades que realmente representan este tipo de personas. También debe estar realmente motivado, ya que a veces pasa que nos damos por vencidos de ver que no estamos logrando nuestro cometido. Entonces tiene que estar realmente motivado y saber que el camino va a ser muy difícil, que al principio no va a ser de todo agradable, pero que al final de cuentas, al tener el éxito, va a ser reconfortante. También tiene que aceptar que van a ser largas jornadas laborales, que no solamente termina su labor en un salón de clases, sino que también puede terminar fuera de clases. Tiene que tener tolerancia, ya que no todos los padres de familia, todos los alumnos tienen la disposición de aprender.
También el apoyo continuo ante toda situación, como bien lo mencionábamos, a veces las delimitantes no es el docente, puede ser también el contexto, puede ser el clima, puede ser el tiempo, pueden ser los medios para llegar. Entonces, tanto el docente tiene que poner de su parte como el alumno, y algunas veces el alumno puede llegar a verse afectado ante este tipo de puntos que acabo de mencionar. También las ganas de ayudar al prójimo es muy importante, porque yo creo que como docentes tenemos que hacerlo no solamente del punto de vista ético, sino del punto de vista personal, en el cual nosotros queramos ayudar y hacer un cambio dentro de lo que sería la sociedad, ¿no? Y por último mencionamos que también una de las características es la rotación docente que existe. Entonces, en el momento que acepten este reto, deben de ser conscientes que no solamente es 1 mes, 2 meses, que en el momento que piensen o crean que ya no pueden, se pueden ir sin afectar. Realmente la realidad es que sí afecta mucho, porque la rotación docente en este tipo de contextos es muy marcada. Y por ello también existen problemáticas, porque no les dan continuidad al aprendizaje que estaban impartiendo. Entonces, estas son algunas de las características hacia el problema principal de lo que realmente está sucediendo, en el que realmente nos basamos, que fue el impacto de no tener la preparación adecuada ante este tipo de contextos. Y por mi parte sería todo. A continuación, mi siguiente compañero les va a presentar el siguiente punto referente a esta problemática. La educación rural e indígena en México. Si bien la Secretaría de Educación Pública ha mejorado y transformado los medios y programas de educación, también es una realidad que, como todo, algunos han tenido que ser adaptables a ciertas zonas geográficas, pues ya que existen diversos contextos y situaciones de marginación. Por una parte tenemos la educación rural, la cual, si bien es cierto, adolece en ocasiones de docentes preparados en el área, pues en su mayoría suelen ser docentes de CONAFE, quienes son más por vocación que por preparación, ya que la falta de continuidad por parte de los docentes es evidente. Esto se debe a muchos factores relacionados con la falta de medios de comunicación o de otros servicios indispensables en la comunidad. ¿Pero se podrá medir la calidad del docente a través del desempeño? Pues aunque existe mucha desigualdad educativa a comparación de las escuelas federales urbanas, tienen las posibilidades y más recursos y apoyos de programas federales como lo son la beca INPI, escuelas de calidad, Ponte al 100, beca Prospera y comedores comunitarios. Pero las escuelas no son de organización completa, e incluso en su mayoría son de tiempo completo. Esto, aunado a la falta de capacitación y formación docente, genera una barrera de aprendizaje para los discípulos. En Morelos tenemos una escuela indígena, ubicada en Atatlaucan, llamada Tlamachticali, donde podremos confirmar las problemáticas ya mencionadas, aunque también podemos denotar una buena infraestructura, pues la escuela cuenta con material didáctico completo. Sin embargo, la baja economía de la zona y la baja escolaridad hacen una brecha difícil para impartir el arte docente.